Bueno, estamos en esta clase práctica sobre Python, en donde vamos a tratar de un poco entender mejor para qué sirve la programación orientada a objetos, cuándo necesito un objeto, cuándo necesito una clase, qué métodos van en cada clase, qué es herencia y nada. Todas esas cosas vamos a tratar de que quede claro con un ejemplo que vi que se usa mucho y que traté de mejorar un poco. O sea, todos saben lo que es un Pokémon, han visto la serie, han jugado alguna vez. Son esas Yo ocasiones, la Kamehameha. vi, no sé si tengo tanto el detalle. Quería reflejar un poquito las Ok, características de sí, cada Pokémon y eso. no es tan necesario tanto. En principio, un Pokémon es como un animalito, pero que tiene poderes de alguna forma, ¿no? Y en la serie los usaban para luchar, básicamente era como una pelea de gallos, pero eh, con poderes. Y nada, y eran muchas especies, ¿sí? Pero al principio eran 150 y después, bueno, nada, la serie siguió y seguían agregando siempre cada vez más bichos, ahora deberán haber como 3000 más o menos. No pasa nada. Lo importante es que, bueno, todos estos Pokémon, lo que los caracterizaba era que los usaban para pelear. Entonces, a la larga habían como diferentes instancias de Pokémon, pero habían algunos que eran como de la misma especie, que esa especie tenía un nombre, ¿sí? Por ejemplo, Pikachu creo que es el más conocido, es como la cara, es como el Mickey Mouse de Pokémon. Bueno, nada, Pikachu era el nombre de la especie, ¿no? Pues había muchos Pikachus en el mundo, pero bueno, había uno que era el protagonista, era el Pikachu del protagonista. Entonces, nada, había un problema ahí con la serie de que no se molestaban en ponerle nombres, ¿no? Recién estamos hablando de los nombres repetidos. Bueno, ellos a los Pikachu le decían Pikachu. Y si lo querías mucho, quizás le ponías un nombre, pero en principio habían 40 Pikachu, ¿no? Entonces, nada, en principio lo que vamos a hacer hoy es hacer, bueno, ya está hecho, ¿no? Pero les voy a explicar cómo lo hice, es hacer un juego en donde vos podés elegir un Pokémon que tiene una serie de habilidades definidas y podés pelear contra la máquina que tira habilidades random, ¿no? Esa máquina también va a ser un Pokémon y bueno, nada, primero pega uno, después pega el otro, que si alguna vez jugaron a los juegos es medio así, vos vas caminando, te encontrás un Pokémon salvaje y tratás de pelear con él, con alguno de los Pokémon para poder capturarlo. Así que era todo bastante turbio, era primero secuestro y después maltrato, era como complicado. Pero bueno, en principio nosotros tenemos que, si vamos a trabajar con Pokémon, tenemos que definir qué es un Pokémon y para eso vamos a definir una clase, ¿no? En la programación orientada a objetos, nosotros definimos clases como es un pequeño ámbito dentro del sistema donde se pueden crear instancias de esa clase y todas las instancias van a poder hacer exactamente lo mismo. Tienen la misma información, que son estos atributos o características, que son datos que se guardan en variables internas de la instancia. Y después tenemos métodos, que son cosas que son pequeñas funciones que el objeto puede llevar adelante. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un Pokémon, diríamos que las propiedades que debería tener son el nombre, ¿sí? Eh, el tipo, no sé si ya eso es un poco más de lore, pero en principio habían Pokémon de agua, de fuego, de electricidad, de hierba, sí, habían como eh, diferentes categorías de Pokémon dependiendo de los poderes que tenían, ¿sí? Los de hierba eran más tipo plantas, tenían poderes de planta, los otros tiraban agua, otros tiraban fuego, habían otros que eran como psíquicos. Es una característica de un Pokémon el tipo que tiene. Después vamos a guardar un HP, un Health Points, que serían los puntos de salud que tiene, y vamos a tener un máximo y vamos a tener otro atributo que nos diga cuál es la cantidad de salud actual que tiene, ¿verdad? Después vamos a ponerle una agilidad al Pokémon. Esto me lo inventé yo para que fuera un poco más divertido el juego, pero en principio vos cuando le largás, qué sé yo, un chorrazo de agua a un Pokémon, ese Pokémon si le pega le va a doler, pero si lo esquiva
no le va a doler, no le va a hacer daño. Entonces, le di la posibilidad de que haya Pokémon con más agilidad y otros con menos, cosa de que haya una probabilidad de que tu ataque no dé en el blanco porque lo esquivó. ¿Sí? Eso es un atributo que le puse. Después, los distintos Pokémon tienen distintos movimientos, es decir, estos moves son los ataques que pueden hacer, ¿verdad? Entonces, para empezar, los que son de tipo hierba van a ser un tipo de ataque, por ejemplo, o había uno que era hojas navaja, que largaban como hojitas afiladas, ¿no? Y si son de tipo agua, pues nada, largarán otros ataques de agua. La idea es que vamos a ver que estos movimientos van a requerir también ser un objeto, ¿sí? Porque qué es un movimiento. ¿Por qué hojas navaja es un movimiento y atac trueno es otro movimiento? ¿Qué tienen en común las dos cosas que hacen que sean movimientos? Y en principio que hacen daño y que tienen un nombre. Entonces, después vamos a ver que va a ser necesario crear otra clase que se llame movimientos y que uno puede después crear instancias de esos movimientos y asignárselo a los Pokémon, ¿sí? La idea es que un Pokémon pueda tener varios movimientos, así que este atributo probablemente sea una lista, ¿sí? Después puede ser que hay poderes que hacen que el Pokémon quede medio turuleco, entonces como que hay un turno que no puede hacer nada y puede ser que haya ataques que peguen como en diferido, ¿no? Como que te pegan ahora pero te hace daño después, entonces guardé una variable acá que se llama daño acumulado, que si hay daño acumulado se lo hace la próxima vez que se evalúe eso. Todos estos atributos se generan en lo que se llama el método init, ¿sí? De la clase, que en Python cuando uno quiere construir un objeto, básicamente llama por defecto a este método init, ¿sí? Init es uno de los métodos que vienen por defecto en todas las clases que heredan de Object, y te das cuenta porque tienen los dos guiones bajos al principio y al final. Entonces, todas las clases que vos quieras definir, tus clases propias, van a tener que definir el método init para que vos digas qué pasa al momento de crearlo, ¿sí? Entonces, si yo quiero crear un Pokémon, le voy a tener que poner un nombre, le voy a tener que poner un tipo, le voy a tener que poner una cantidad de vida y un grado de agilidad y cuáles son los movimientos que tiene, ¿sí? Y al momento de crearlo se llama este método y todos estos datos que yo le pasé durante la creación se guardan en variables internas, que son estos atributos. Esos son los atributos. En principio se crean a la hora, se crean en el init, pero igual puede haber, Python te permite que un método cree un atributo que no existía o cosas así. Ya vamos a llegar a eso. Bien, esta es la información que debería guardar un Pokémon, cosas que debería saber, ¿sí? ¿Qué sabe un Pokémon? Y sabe cómo se llama, sabe qué tipo es, sabe cuánta vida le queda más o menos, cuánta agilidad tiene, cuáles son los movimientos que sabe hacer, ¿sí? Todo lo que es info va en los atributos. Todo lo que es llevar adelante alguna acción se guarda en lo que se llaman métodos, ¿sí? Que se definen dentro de la clase como una función más. Entonces, algo que deberían saber hacer todos los Pokémon, independientemente de cuál Pokémon sea, es saber si está vivo, ¿no? Porque, bueno, quizás vivo es un poco fuerte. Cuando ya quedaban knockout, los Pokémon se le hacían como unos ojitos de espirales y quedaban tirados. No era que se moría, pero estaba como, ya está, no va a poder seguir peleando. Entonces, ese es el método que definí acá, es un método está vivo o no, en donde nos fijamos si la vida es mayor que cero. Nada más que eso, ¿ok? Entonces, va a ir disminuyendo la vida a medida que pelea. Si es mayor que cero, está vivo, si no, no. Y este método lo vamos a hacer lo vamos a dejar para que termine la pelea, ¿sí? Cuando estén peleando, cada ronda le vamos a preguntar al Pokémon si está vivo y si te dice no, bueno, la pelea termina porque eh, se desvivió. Fíjense que para acceder a las variables que creé en el init, tengo que poner self, ¿no? Self es el objeto en sí, es como preguntarse a sí mismo cosas. Y bueno, este método isAlive lo que está haciendo es preguntarle a la salud que tiene guardada en el objeto si es mayor que cero. Y te devuelve verdadero o falso dependiendo de lo que sea. Otra cosa que debería saber hacer un Pokémon es atacar. Y otra cosa es que te ataquen, ¿no? Que te peguen. Tomar daño, le puse acá como método y recibe el valor que es el daño, ¿no?
Entonces, a la hora de que este Pokémon le toque recibir los golpes y que baje su vida, nos vamos a fijar dos cosas. Primero, si hay daño acumulado, esto lo voy a explicar más adelante, pero básicamente si hay daño acumulado de antes, porque el Pokémon está cansado, porque qué sé yo, directamente eso se lo restamos a la vida, ¿ok? Y tiramos un print de, bueno, se aplicó un daño acumulado de lo que diga esta variable que yo tenía guardada acá. Van a haber movimientos que guarden daño acumulado para después. Y una vez que aplicamos el daño, la idea es volver a borrar y que quede cero de vuelta en esta variable. ¿Sí? Ahora, si no hay daño acumulado, es decir, no entramos a este if, yo tengo que ver si, como dijimos que había agilidad, ¿no? Había una habilidad que era agilidad, entonces, para ver cuánto daño me hizo, yo tengo que evaluar si me pegó o no me pegó el ataque. ¿Cómo vamos a hacer eso? Y bueno, vamos a tener un porcentaje de agilidad que el Pokémon tiene. Por ejemplo, si mi Pokémon tiene un 30% de agilidad, quiere decir que hay un 30% de probabilidad de que esquive el ataque. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es generar un número random entre 0 y 1, y si ese número es más grande que la agilidad, quiere decir que la agilidad que tuvo no fue suficiente, ¿no? Si tengo un 30% de agilidad, tiro un número al azar, sale un 70, me va a pegar. Si sale un 15, no me va a pegar porque está dentro de los parámetros de que lo esquive. Entonces, este if marca qué pasa si no lo esquivo. Si lo esquivo, lo único que voy a hacer es un print que diga, este Pokémon, este nombre, esquivó el ataque. Así que tu ataque no me hizo nada. Pero si me pegara, lo que voy a hacer es el daño que viene cuando llaman al método, se lo voy a restar a la vida, a menos que me quede menos vida de los que hace el daño, ¿no? En principio la idea es no tener puntos negativos y que quede en cero la vida. Entonces, si yo tenía 10 puntos de vida y el ataque que me largaron era de 40, bueno, no me voy a quedar en menos 30. Lo que voy a hacer es fijarme si queda por debajo de cero y poner cero directamente. Y decir, bueno, hizo tanto de daño. Y por último, tenemos otro método que es el de Attack Pokémon, que en realidad podría haber sido simplemente Attack. Básicamente, todo Pokémon debería saber atacar a otro. Y este método recibe el movimiento y quién es el oponente. ¿Sí? Y básicamente vamos a decirle a Move que ejecute su método Apply Effect. ¿Qué estamos haciendo acá? Básicamente, yo dije arriba que los movimientos van a ser otro objeto. ¿Sí? Porque los movimientos tienen que saber cosas y tienen que poder hacer cosas también, ¿no? Hay movimientos que solo te pegaban, pero hay algunos que tenían habilidades especiales, como que te dormían o como que te, no sé, te hacían más resistente, cosas así. Entonces, vamos a crear una clase especial para movimiento. Medio que lo que estoy haciendo acá es eh, patear la pelota para más adelante, ¿ok? Voy a decir, bueno, cuando el hecho de atacar, que es lo que todo Pokémon debe saber, simplemente es aplicar los efectos del ataque, del movimiento. ¿Ok? Entonces, va a quedar para después que yo implemente el objeto movimiento y que tenga un método que se llama Apply Effect. ¿Sí? Y esto es todo lo que tiene que hacer un Pokémon cualquiera. Nosotros, cuando corremos esta clase, esa clase existe y yo en principio ya debería poder crear un objeto Pokémon. Le vamos a poner Pokémon, le vamos a poner Tito de nombre. ¿Y qué más me pedía? Me pedían un tipo, le vamos a poner, no sé si lo puse en español o en inglés, fuego, sí, en español, muy bien. Tito es un Pokémon de fuego y tiene 300 de vida y tienes 0,5 de agilidad, es bastante ágil. Y después, que era lo otro que me pedía, los movimientos. Por ahora no le voy a mandar ningún movimiento, le voy a mandar una lista vacía, ¿sí? Es un bebé, Tito, no sabe pelear. Y fíjense que al crear una instancia de esto, el método me devuelve una posición de memoria en donde está guardada ese objeto. ¿Sí?
La verdad es que como yo no lo estoy asignando a ninguna variable, ese objeto se creó, se guardó en una posición de memoria, pero yo no tengo forma de acceder a él porque en ningún lado puse, esta dirección no está guardada en ningún lado, ¿sí? Pero fíjate que me dice que es un objeto de tipo Pokémon que está dentro del el main, que el main es como el entorno principal de Python. Fíjense que si yo vuelvo a correr esto, me va tirando números distintos, porque en principio lo que está haciendo es guardar varias copias de otros Pokémon que se llaman Tito, que son de fuego y que tienen las mismas habilidades. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es guardarle una variable que se llame Tito. ¿Sí? Y ahora yo puedo preguntarle a Tito si está vivo, ¿verdad? Porque esa era una de las habilidades que tenían los Pokémon. ¿Y cómo hago para acceder a los métodos? Con el punto. Tito.isAlive te va a decir off, true. ¿Ok? Entonces, como Tito tenía 300 de vida y no le pasó nada todavía, está vivo. ¿Sí? Ahora, le vamos a decir a Tito que tome daño, que era otra de las cosas que podía hacer, ¿no? Entonces le vamos a decir, le vamos a meter un piñón a Tito y le vamos a decir 100, te bajamos 100 de vida, ¿ok? Sí, 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 sí. Random is not defined, claro, hay que... Bueno, fíjense que este error recién salió cuando yo quise llamar a random, random. Acá, cuando creé la clase, debería haber importado la librería random, import random, pero cuando creé la clase no saltó el error porque no va a saltar hasta que yo ejecute el método que tiene el error. ¿Sí? Fíjense que Tito, a pesar de tener un 0,5, no lo esquivó, no esquivó la piña de 100 que le largamos, así que le hizo 100 de daño. Nosotros podríamos fijarnos directamente en el HP de Tito para ver cuánto le queda y le queda 200. ¿Sí? Tenía 300, le metimos un piñón de 100 y quedó en 200. O sea que esto está funcionando, ¿sí? Lo único que no podemos probar todavía es el método de que ataque a otro, primero porque no hay ningún otro, Tito vive solo por ahora, y todavía no hemos creado ningún movimiento porque es una clase que vamos a ver después. ¿Estamos? Pero en principio podemos crear Pokémon genéricos, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen? ¿Alguna duda? Genial. Bueno, entonces, vamos a dejar a tipo ahí vivo y vamos a ir a la clase movimiento. ¿Sí? Esto lo voy a explicar más adelante. Porque bueno, no sé qué tanto tienen de lore, pero al principio podrían creer que los Pokémon desde agua tienen una ventaja natural contra los de fuego, ¿verdad? Porque el agua apaga el fuego. Los de eléctricos tienen una ventaja natural sobre el agua. Entonces, esto es básicamente un diccionario que dice, yo lo que hice fue que los movimientos tuvieran un puntaje base, pero, por ejemplo, si el lanzallamas se lo tiro a alguien que es un de tipo hierba, le va a hacer, no sé, ¿qué le puse acá? Un 1,5 más de daño, porque la hierba es bastante inflamable, ¿verdad? Entonces, eso lo estoy guardando, esta información la estoy guardando en este diccionario que lo vamos a usar ahora cuando hablemos de movimiento. ¿Sí? Bueno, los movimientos también son una clase. Yo puedo crear objetos de distintos movimientos y todos tienen que cumplir que tengan un nombre. Por ejemplo, Attack Trueno. Todos tienen un tipo, entonces Attack Trueno es de tipo eléctrico. ¿Sí? Así que nada, yo ahora no estoy haciendo la verificación de que solo los Pokémon eléctricos tengan ataques eléctricos, pero quizás en el futuro se puede hacer. Power es lo que pega, como recién nuestra piña que pegó 100. Bueno, nada, esto se va a guardar en el movimiento. Y una probabilidad que... ¿Para qué usaba esta probabilidad? Esta probabilidad quedó. Quedó y después me arrepentí y borré. Así que, bueno, nada, la vamos a dejar ahí, pero por ahora no la estamos usando. Así que la dejamos. Creo que después lo cambié por la agilidad y entonces, bueno, nada, era una probabilidad de que le Me, invocaras al otro Pokémon. Sí. me parece que ahí más abajo hay una clase que llama Special Move, está Probability, no sé si será por eso. Ok, puede ser. Hay movimientos especiales que tienen probabilidad. Ok, puede ser, no me acuerdo. Así que ahora cuando lo lea de vuelta lo veremos. Cuestión que todos los movimientos tienen una probabilidad. Al parecer tenemos movimientos básicos que no la necesitan, pero después hay
Yo lo que hice fue tratar de ver un poco la herencia, ¿no? Entonces, hay movimientos que solo pegan. Entonces, solo necesito saber de qué tipo son y cuánto pegan. Fíjense que arriba, cuando nosotros dijimos que cuando le decíamos a un Pokémon que ataque, lo único que hacíamos era decirle qué movimiento y que a movimiento aplique el efecto. ¿Sí? Así que todos los movimientos deberían tener un método que se llame aplicar efecto. ¿Estamos? Este aplicar efecto tiene básicamente quién es el atacante y quién es el oponente, porque es algo que el movimiento no sabe. ¿Okay? El movimiento solo sabe cuánto daño hace. Le vamos a poner acá un print que diga el atacante usó self.name. Fíjense que primero pongo el nombre del atacante y después pongo el nombre del movimiento, pero el movimiento soy yo porque estoy dentro de la clase, entonces tengo que usar el self. Básicamente tengo un multiplier que es, bueno, eso lo sacamos de acá arriba, de la efectividad del tipo. Entonces me fijo cuál es mi tipo y cuál es el tipo del oponente. ¿Sí? Si yo soy un ataque de tipo eléctrico y mi oponente es de tipo agua, va a haber me voy a fijar, voy a usar eso como key para buscar en este diccionario y que me devuelva 1,3. Si no lo encuentra, me devuelve 1. ¿Sí? Acá estoy usando el método get de los diccionarios, que en el fondo también son objetos y tienen métodos. Así que este multiplier, suponiendo que yo soy eléctrico y mi oponente es de agua, me va a devolver un 1,3. El daño va a ser el poder base del ataque por el multiplier. ¿Sí? Entonces, si el poder base era 15 y por 1,3, bueno, lo que sea que dé 15 por 1,3. Y lo único que voy a hacer para aplicar el efecto es decirle al oponente que tome el daño. ¿Se acuerdan que yo arriba le dije a Tito, che, te pegué una piña, restate 100? Bueno, los movimientos van a tener esa habilidad. Cuando apliquen su efecto, en realidad le van a decir, che, a vos te pegué, restate 100. O restate en realidad lo que diga el multiplier por el power. ¿Se entiende? Entonces, nosotros podríamos ahora crear un ataque, un movimiento, ¿sí? Que se va a llamar piña. Entonces, vamos a meter una piña que sería, bueno, mira, gracias, me tira acá. Es de la clase movimiento, el nombre es piña, es de tipo planta. Bueno, claro, no, cree que es una piña cree que es una piña de una ananá, pero no, es una piña que es un golpe. Todos entienden lo que es una piña, me olvido que hay gente de otros países, pero bueno, sería un puñetazo, una piña, ¿verdad? Va a pegar 100, bueno, estaba fuerte la piña, vamos a bajarle, que pegue 15 nomás, ¿ok? Y la probabilidad, que por ahora no necesitamos, pero la vamos a guardar ahí, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para que mi Pokémon Tito pegue piñas? Bueno, nada, yo cuando creé a Tito, en los movimientos no le puse nada. Así que ahora, para que Tito pueda pegar piñas, le voy a decir Tito.moves para acceder a la lista. Le voy a poner, moves es una lista, así que ahí está. Le puedo agregar el movimiento piña. ¿Ok? Entonces, yo ahora puedo acceder a los movimientos de Tito, Tito.moves, y me va a decir que, bueno, tiene un objeto de tipo movimiento, pero si quiero acceder al nombre, le voy a poner Tito Moves, puedo acceder al primero y decirle punto .name, ¿verdad? O sea que el primer movimiento de Tito es piña. También puedo acceder a todos los movimientos y que me diga todos los nombres, ¿no? Eh, print nombre for, eh, no, sería print move.name for move in Tito.moves. Entonces, por cada movimiento en los movimientos de Tito, escribime el nombre. Y piña y después ninguno. ¿Ok? Entonces, nada, esos son los movimientos de Tito. Veamos si funciona el hecho de aplicar el efecto. ¿Sí? Yo puedo decirle a la piña de Tito, puedo poner
Tito punto moves. En realidad puedo decirle a la misma piña, lo tengo guardado en una variable piña. Punto apply effect. Que Tito se pega a sí mismo. Bueno, eso puede pasar. A ver si funciona. Tito usó piña y Tito esquivó el ataque. Ok. No tiene instinto de supervivencia, Tito, pero podemos crear otro Pokémon. Uy, lo borré acá. Que no se llame Tito, que se llame Pepe. Lo vamos a guardar en Pepe. Y le vamos a decir, bueno, aplica tu efecto donde Tito es el atacante y Pepe es eh, el oponente, ¿no? Pero no tiene mucho sentido decirle a la piña que Tito le pegó a Pepe, ¿sí? Por eso es que nosotros habíamos puesto el método attack. Entonces yo le digo a Tito que ataque con una piña a Pepe. Esto tiene más sentido, ¿no? Porque nosotros sabíamos que el hecho de atacar era simplemente agarrar la piña y aplicar sus efectos. Entonces va a ser exactamente lo mismo y Pepe vuelve a esquivar el ataque. El tema es que Pepe es muy ágil, tiene un 0,5 y esquiva, 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 es muy... Ahí está, ahí le pegó, se cansó. Hizo 15 de daño, ¿ok? Entonces ahora podríamos fijarnos cuánta vida le queda a Pepe. Pepe.hp y le quedan 2,85 porque de las 10 piñas que le tiró Tito, una entró. Bien, esos serían los movimientos, ¿sí? Después, fíjense que, nada, estos movimientos son los movimientos básicos que lo único que hacen es golpear, ¿no? Y hasta ahora nosotros le habíamos puesto que Tito era de fuego, pero bueno, nada, después podemos jugar con los efectos, ¿no? Pero ahora solo le está pegando el básico que es 15. Podríamos meterse una patada u otra cosa y siguiendo la misma lógica. Bien, ahora, yo tengo, aparte de los movimientos básicos, generalmente los Pokémon tenían también un movimiento especial que no pegaba tanto, pero tenía alguna habilidad loca. Y después tenía un movimiento que le puse Powerful Move, que pega mucho, pero generalmente viene con una contra, ¿no? Como que o tenés que perder un turno, o no sé, o quizás te pega a vos de rebote, cosas así. Entonces, eh, tanto los movimientos especiales como los movimientos poderosos son movimientos. Así que yo lo que voy a decir es que esta clase hereda de la clase que dije arriba, ¿sí? O sea que todos los movimientos especiales tienen que tener un tipo, tienen que tener un nombre, tienen que tener un poder base, pero hacen cosas distintas, ¿sí? La verdad que en realidad esta fue la mejor forma que se me ocurrió para implementarlo de manera más sencilla, pero en general tendría que tener una clase Special Move y después cada ataque debería ser otra clase si hacen cosas distintas. Yo acá lo que dije es que, bueno, cuando aplican el efecto, no es pegar, sino que hacen otra cosa. ¿Ok? Entonces, fíjense que yo acá estoy redefiniendo el método Apply Effect. Los movimientos normales de arriba, cuando hacían Apply Effect, te pegaban el daño, pero estos van a hacer otra cosa. Y yo definí 4 movimientos especiales, ¿sí? Somnífero, que es que el oponente se queda dormido. Refugio, que es que aumentas tu agilidad. Gruñido, que es que lo asustás al otro y reducís su agilidad a 0. Y después tenés cola de hierro, que te baja la mitad del poder. Puede ser mucho si estás full vida, o puede ser nada si tenías poca vida. Es como que siempre te baja la mitad, nunca te va a matar. Entonces, ¿qué hacen estos movimientos especiales? Son movimientos que no pegan, pero sí o sí tienen que aplicar un efecto. Entonces lo que hice fue crear una subclase que herede de la de arriba y que redefina el método. Entonces yo puedo crear un special move. Le voy a decir, mira, no, le voy a poner somnífero. ¿No? Y somnífero vamos a crear un special move que, ¿qué le tengo que pasar? El nombre
y el tipo. Y le voy a decir somnífero planta. Me gusta. Y lo que vamos a hacer es que ese método, name special move, no está definido porque nunca corrí la clase de arriba. Y somnífero lo que vamos a hacer es que Tito ahora también tenga somnífero, ¿no? Entonces tito.moves.append somnífero y puede dormir a su contrincante, ¿no? Le vamos a decir que, listo, ya Tito tiene a somnífero en su arsenal. Así que ahora le vamos a decir que Tito attack Pokémon y le tira un somnífero a Tito, no. Bueno, puede llegar a ser útil, ¿no? Se ahorra el clonazepam. Pero sería a Pepe, ¿no? Y lamentablemente Pepe se quedó dormido y perdió el próximo turno, no lo pudo esquivar. Así que nada, funciona. Lo bueno de la programación orientada a objetos es esto de que yo definí una clase totalmente nueva, pero como que dije que heredaba de movimiento, todo lo que funcionaba para los movimientos normales sigue funcionando para los movimientos especiales. Entonces yo lo único que tuve que hacer es crear la clase nueva y crear un objeto nuevo, pero Attack Pokémon lo trata como un movimiento normal. Lo único que le importa a Attack Pokémon es que el objeto que le pase tiene que tener un Apply Effect, ¿sí? Y le aplica el efecto y ya está. ¿Sí? Si después ahora en vez de pegarle un somnífero le queremos volver a pegar una piña, y bueno, Tito usó piña, y chao, y le pega piña. Y es el mismo método que funciona porque independientemente de que piña y somnífero sean cosas distintas, pertenecen a una misma clase que es la clase movimiento. ¿Sí? Porque los special moves heredan de movimiento. Bueno, en principio, después tenemos los powerful moves, que lo que van a tener es un drawback. Un drawback vendría a ser como una cosa negativa, ¿no? Tienen algo que lo tira para atrás, cosa de que no salga tanto, no sea tan rentable siempre tirar el movimiento poderoso. Bueno, veo que la probabilidad quedó y nunca se usa para nada. Así que nada, habría que borrarla. Pero básicamente tienen un drawback y una accuracy. Ya vamos a hablar eso. Pero bueno, hice lo mismo que hice arriba, pero en vez de usar el nombre del movimiento, lo que hice fue definir drawbacks. Entonces, bueno, el accuracy puede ser que haya un movimiento que, aparte de que te lo pueda esquivar, vos tenés una chance de fallarlo, ¿sí? No porque no porque el otro lo esquivó, sino porque le tiraste a cualquier lado, ¿sí? Así que puede ser que uno de los drawbacks sea el accuracy, y básicamente, acá lo que tiro es, lo primero que me fijo es si el random es mayor que el accuracy y nada, intentaste usar el poder, pero fallaste. Otros drawbacks que se me ocurrieron fueron el de recarga, ¿sí? Que bueno, nada, es un movimiento tan poderoso que perdés un turno cargando el poder, ¿no? Esto, los que saben de Pokémon le pasaba a Bulbasaur cuando usaba Hiperrayo. Nada, tenía que quedarse quieto ahí cargando mientras lo cagaban a piña, pero después cuando largaba el ataque era muy poderoso. Eh, 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 y después, bueno, nada, si no tiene ninguno de estos drawbacks, bueno, después hay otro que es recoil, que es como, recoil es como cuando disparás y te pegas en el hombro, como el coletazo del disparo, bueno, nada. Este ataque, si lo usás, tomás 20 de daño vos, aparte del daño que le hace al otro, al oponente, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que estos Powerful Moves también están redefiniendo el apply effect de los movimientos normales, pero estos sí toman daño, así que todo lo que hacía en el anterior lo hace. Acá podríamos haber usado el super punto apply effect, pero bueno, al principio lo volví a escribir y ya está. Y hay drawbacks que se aplican antes y hay drawbacks que se aplican después. Después de que le pego, me pega a mí el 20. Pero lo importante acá es que estos powerful moves, nada, son tipos de moves y también podríamos crearlo y ponerle un ataque a Tito y seguiría funcionando. Bien,
Y ahora que ya tenemos la clase Pokémon y que ya tenemos la clase de movimientos, podemos tratar de replicar a los Pokémon reales y no jugar con Tito o con Pepe, que son Pokémon random que no sabemos ni qué Pokémon son. Así que lo que hice yo acá fue crear subclases de Pokémon que sean una de estas especies. Entonces, creé a Bulbasaur, a Squirtle, a Charmander y a Pikachu, que son los cuatro que conoces desde el primer capítulo. Son los Pokémon iniciales, ¿sí? Así que lo único que hice al crearlo fue, nada, esta clase hereda de Pokémon, o sea que tienen todas las cosas que sabe hacer un Pokémon, pero aparte tienen su lista de movimientos especiales, ¿no? Entonces, Bulbasaur se va a llamar Bulbasaur, va a ser de tipo planta, va a tener 120 de vida, va a tener una agilidad de 0,15 y va a tener como movimientos esto que puse acá, ¿no? Latigo cepa, placaje, hojas navajas, somnífero y perrayo. Tiene 3 ataques normales, tiene un ataque especial y un ataque poderoso. Básicamente me tomé la libertad de que todos los Pokémon fueran más o menos estuvieran en el mismo nivel, ¿no? Que tuvieran 3 ataques normales, uno especial y uno poderoso. Bien, entonces, fíjense que lo que estoy haciendo acá es llamar al init del super, ¿no? Es decir, la clase padre es Pokémon, Pokémon tiene un constructor. Lo que voy a hacer que cuando yo quiera crear un Bulbasaur, en realidad primero defino sus movimientos y creo un Pokémon que se llame Bulbasaur, que sea de tipo planta, que tenga esta vida, que tenga esta agilidad y que tenga estos movimientos. Y si quiero crear otra subclase, que sea un Squirtle, pues nada, va a tener otros movimientos y va a tener otras stats, ¿no? Va a ser más ágil, pero va a tener menos vida y va a ser de agua y va a tener otros movimientos. Y lo mismo hice con Charmander y con Pikachu. A todo esto, ¿por qué en vez de hacer esta clase, yo no creo directamente un Pokémon que se llame Bulbasaur como creé un Pokémon que se llamaba Tito? Bueno, porque al crear estas clases, yo me aseguro de que pueda haber más de un Bulbasaur y que pueda reutilizar este código y no tenga que cada vez que creo un Bulbasaur mandarle estos movimientos, ponerle nombre. Ya todos estos movimientos, todos los Bulbasaur lo tienen por defecto, ¿sí? Entonces, yo puedo crear un objeto que ahora, en vez de, puedo crear que Tito, sí, sea un Bulbasaur. Y ya está, porque ya todas las stats del Bulbasaur la tengo dentro del init. Fíjense que el init de Bulbasaur no recibe nada. Y por otro lado, puedo decir que Pepe también sea un Bulbasaur. Entonces yo ya tengo dos Pokémones que se pueden atacar, ¿no? Entonces le voy a decir a Tito que ataque. Y fíjense que esto está bueno ahora, que yo no tengo que crear el ataque antes, sino que puedo acceder a los ataques que tiene Tito, ¿sí? Entonces puedo decirle que use el 0. Bulbasaur usó el latigo de cepa y Bulbasaur esquivó el ataque. ¿Por qué dice Bulbasaur y Bulbasaur? Porque yo le puse que su nombre era Bulbasaur, ¿sí? A la clase. Quizás le podría haber puesto acá que reciba el nombre y que ese nombre lo pongamos acá. Bien. Entonces, ahora, cuando yo cree a Tito, le voy a decir que Tito es un Bulbasaur que se llama Tito y Pepe es un Bulbasaur que se llama Pepe. Entonces, cuando Tito ataque a Pepe, ahora me va a decir Tito usó látigo cepa y hizo 45 de daño. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Eso lo decido yo. Si quiero que todos los Pikachu se llamen Pikachu, pues nada, va a ser medio confuso cuando peleen dos Pikachu. Pero en la serie era así. Habían dos Pikachu. Uno le decía Pikachu es esto, y el otro decía Pikachu es lo otro, y bueno, supongo que le sentían la voz, ¿sí? Pero bueno, acá puedo poner otro número y le va a pegar otra cosa. Acá Tito usó, parece que el somnífero, y por eso Pepe se quedó dormido. Cuestión que
nada, al yo definir subclases de la original, puedo ya reutilizarlas cuantas veces quiera y crear múltiples instancias de una especie en este caso. ¿Sí? Pero independientemente de qué especie sea, si es un Squirtle, si es un Pikachu, si es un Charmander, todos son Pokémon y todos deberían poder pelear, recibir daño y saber si están vivos o no. Yo le puedo decir a Tito si está vivo o no, porque a pesar de que sea un Bulbasaur, hereda de Pokémon y tiene el método, ¿sí? Puedo llamar al método Is Alive a pesar de que acá nunca lo definí en la clase Bulbasaur. Bien, hasta acá estamos. Medio que ya definí todos los objetos que puedo hacer. Podemos crear 20 Pokémones más, ¿sí? Le vamos a poner Seba. ¿Qué quiere ser Seba? ¿Un Charmander? ¿Un Pikachu? Dale, Charmander. ¿Un qué? No, no los conozco tanto, así que puede ser Un... Charmander. Dale, vamos con el Charmander. Es de fuego, te puede gustar. Bueno. Charmander y se llama Seba, ¿ok? Y yo quiero ser un Pikachu porque... Ah, bueno, a Charmander no le dije que podía recibir el nombre, así que vas a hacer Pues, te vas a llamar Charmander. dale. Eh, y yo voy a hacer un Pikachu, ¿ok? Bueno, y ya tenemos 4 Pokémon, ¿sí? Y los podemos mandar a pelear contra los que quieran. Ahora, el hecho de que peleen también va a ser un objeto, ¿sí? Yo tengo una clase que se llama Batalla, que lo que va a ir haciendo es, va a ir guardando la información de la batalla, ¿bien? Entonces, yo para crear una batalla necesito el Pokémon del jugador y el Pokémon enemigo. O sea, nosotros que vamos a jugar contra otro Pokémon que va a ser enemigo. Como lo he implementado, el enemigo es la computadora, ¿sí? Juega, no sabe, juega, tira un random y tira lo que le sale. Y nosotros podemos elegir el movimiento que tenemos, ¿ok? Entonces, acá esto es una pelea por turnos, ¿sí? Así que lo que voy a hacer es, eh, y, digamos, codificar qué pasa en el turno del jugador y qué pasa en el turno del enemigo. Básicamente son turnos distintos porque uno es un NPC y el otro va a estar jugando, así que por eso son métodos distintos. Si fueran los dos NPC y estuvieran jugando dos máquinas, los dos métodos podrían ser iguales. Bien, entonces, player turn, ¿sí? Cuando empieza el turno del jugador, tira, este es el turno de el nombre del Pokémon. Esto lo voy a explicar más adelante, pero básicamente esto está hecho solo para el hiperrayo, ¿sí? Todo para los ataques que tienen recarga. Cuando vos atacás no hace nada, pero queda guardado como próximo movimiento. Así que si vos ya tenías un movimiento cargado de antes, lo tira y se acaba el turno. Y si no tenías ningún movimiento cargado de antes, básicamente se va a fijar en los movimientos que están guardados en la lista de el Pokémon del jugador. Y va a ir iterando sobre todos los movimientos y va a decir el 0 es el latido cepa, el 1 es tal, el 2 es tal, y va a tirar un input que diga selecciona el número del ataque. Este input lo que va a hacer es recoger de consola el número que pongamos, le va a restar 1 y ese va a ser el movimiento que va a ir a buscar a los movimientos. ¿Sí? Acá hay una pequeña verificación de que 0 sea menor o igual que choice y que choice sea menor que la cantidad de movimientos, porque si te pone el ataque 72 y no tiene 72 ataques, no debería hacer nada. Y por estúpido lo hacemos perder el turno. Por poner cualquier número, selección inválida, perder el turno. Chao, le toca al otro. ¿Ok? Así que si pusiste un número correcto, lo que va a hacer es decirle al Pokémon que ataque al otro, le vamos a poner que ataque al enemigo con el movimiento que eligió el jugador. ¿Estamos? En cambio, el turno del enemigo es simplemente tirar un random, elegimos al azar uno de los movimientos del Pokémon enemigo, ¿sí? Pero, esto es la probabilidad. Ok. Eh,
Cuando yo creé, listo, ahí está. Cuando yo creé los movimientos, les puse probabilidades eh, a los diferentes ataques y si sumas todo da uno. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál es la probabilidad de que la máquina elija este ataque? ¿Sí? Porque si no, si la máquina por pura suerte te tira siempre los movimientos poderosos, te va a matar. Entonces, para bajarle un poco la dificultad, lo que hice fue que los movimientos normales tuvieran mayor cantidad de probabilidad de ser elegidos y los otros tuvieran menos probabilidades. ¿Sí? Porque eran especiales. Entonces, nada, yo acá le voy a poner pesos a este random choice y le digo por cada probabilidad en los movimientos del Pokémon enemigo, tira un random choice. Entonces, cuando yo uso random choice sin weights, todos los movimientos tienen la misma probabilidad. Pero si le paso el atributo weights, le estoy pasando a cada movimiento la probabilidad de ser elegidos y eso va a hacer que los que tengan más probabilidad sean elegidos más veces. Acá tiramos, el Pokémon usó tal movimiento y le digo al enemigo, que es la máquina, que ataque al jugador, que use el movimiento que eligió aleatoriamente. Y eso sería la pelea, la verdad. Acá está Fight, ¿sí? Después tenemos un print status que dice más o menos cuál es el estado actual, qué vida le queda a cada Pokémon, como para ir sabiendo. Y después hay un método que se llama Fight, ¿ok? Entonces, Fight dice, comienza la batalla entre Pokémon jugador y Pokémon enemigo. Mientras los dos estén vivos, la batalla va a seguir, ¿sí? Por eso era necesario este método, para que eh, básicamente si uno de los dos se desmaya, frene la pelea. Después había un atributo del Pokémon que era Skip Turn. Skip Turn es cuando te tiran el somnífero y te quedas dormido. Así que básicamente, si no hay que skipear el turno, le toca al jugador. Si hay que skipear el turno, le toca directamente. Decimos que este jugador ha saltado su turno y le borramos el skip turn, porque si no se lo borramos, todas las veces que pregunte va a quedar como que hay que saltar el turno. Después de que el jugador juega, valga la redundancia, tiramos un status para ver cómo han quedado de vida y le toca después al Pokémon enemigo. Acá nos volvemos a fijar si está vivo por una cuestión de que puede ser que haya muerto con el último ataque del jugador. Si no hay que skipear el turno del enemigo, entonces que sea el turno del enemigo. Y si no, ha saltado su turno y le borramos el skip. Si no está vivo, entonces la batalla termina. Printeamos el status y esto es un while. Se siguen pegando hasta que muera. Cuando uno de los dos muere, el que no está muerto es el ganador. ¿Sí? El ganador va a ser el jugador si el jugador está vivo y si no, el enemigo. ¿Ok? Sí, no tengo que fijarme quién de los dos es el que está vivo, porque ya sé que si estamos acá es porque uno de los dos se murió y salimos del wild. ¿Ok? Y tiro un print de este ganó la batalla. ¿Ok? Así que, bueno. ¿Por qué la batalla conviene que sea un objeto? Bueno, puedo crear múltiples batallas eh, o puedo crear una sola. La verdad que esto no necesariamente necesito varias instancias, porque no queda nada guardado. Lo único que hace es salir todo por la pantalla. Solo estoy trabajando con prints. Pero yo podría, en vez de esto, tirar un print, podría guardarlo en un string que le voy a, qué sé yo, podría poner acá un log, ¿sí? Qué sé yo, self. Bueno, voy a poner registro, porque acá se habla en español. Self punto registro igual a, y está vacío. Y acá, cada vez que hago un print, después de printear, lo guardo en el registro. Entonces, yo puedo crear muchas batallas y que después de que pelearon, que quede guardada la pelea en esa variable y nada, lo hago. En realidad, la principal razón por la que quiero que esto sea un objeto es para poder guardar los dos objetos que son los Pokémon que están peleando, ¿sí? Pero la verdad que no se me ocurrió que podría haber hecho un registro y que quede guardada toda la pelea ahí para la posteridad, ¿no? Para los historiadores. Así que nada, lo que vamos a hacer ahora es crear una batalla, ¿sí? Pero en vez de usar, acá los estuve probando y anduvo bien, esperemos que ahora
Bueno, vamos a crear una batalla en la que van a pelear Seba contra Tito. ¿Ok? Vas a tener ventaja, Seba, porque Tito es un Bulbasaur y vos sos un Charmander. Entonces, tu- ¿Cómo? tus ataques van a pegar más porque vos sos de fuego y él es de hierba, ¿no? Entonces, básicamente le digo, pelea. ¿Qué pasó? Player Pokémon is not defined. ¿Cómo que player Pokémon is not defined? Has attribute player Pokémon. ¿Dónde está esto? Tuki, player Pokémon next move. Ah, este player Pokémon está acá. Self player Pokémon. A ver, lo vuelvo a correr. Fight. Y Fight solo le paso Self y player Pokémon. Y player Pokémon está acá. No sé qué pasó. No sé qué rompí. Vamos a volver para atrás. Acá no le gusta. Ah, ok. Todos estos player. Claro, bueno. Esto está mal. Todos estos player Pokémon quieren hacer referencia a este atributo. Pero deberían decir self. Porque a mí me andaba porque yo, si volvemos para atrás acá, yo había creado variables que se llamaban player Pokémon y por eso andaba. Pero si no, cuando las borré, dejó de andar esto. Esto debería ser acá self.player Pokémon y acá también. Self.player Pokémon, self. Acá es self.enemy Pokémon y acá también. Self enemy Pokémon, attack, self player. Bueno, creo que ya los reemplacé todos. Entonces, nada, ahora sí, podemos volver a lo que habíamos hecho, de que sea pelea contra Tito. Bien, y ahora anda, ¿sí? Entonces, acá, bueno, dice turno de Charmander porque sos un Charmander. ¿Cuál querés usar? El Tiro, lanzallamas, ¿sabes cómo es? lanzallamas. Bueno, uno, tush. Y se rompió. ¿Qué dice? Self Enemy Pokémon, acá, en la línea 21. Acá, Self. ¿Queda alguno subrayado? No, no queda nada subrayado. Así que ahora debería andar. Vamos de vuelta. Lanzallamas. Pegó 75 de daño, pegó una banda. Fíjate que el lanzallamas tenía por defecto 50, pero usó acá esto de que si, como él es de hierba, lo multiplicó por 1,5. Así que por eso pegó 70. Está jugando en modo fast. Ah, y lo mataste. Ah, es que ya lo habíamos cagado a piñas. Ok. Eh, lo vamos a. Sí, estuvo recibiendo los golpes de Pepe. No sé, a ver. Si hizo ese. ¿Por qué quedó en 120? Pobre. Bueno, vamos a crearlo de vuelta. Seba es un Charmander y Tito es un Bulbasaur. Muy bien. Vamos de vuelta. Le pegamos unas llamas. Hizo 75 de daño, pero ahora sobrevivió porque él tenía 120. Parece que ya venía tocado Tito de antes. Eh, Se defendió él con látigo cepa, te hizo 45 de daño, así que estás en 55 vos y ahora tenés otro turno. ¿Qué querés hacer? Hay un gruñido, a ver. Un gruñido, Tuki. Gruñido no pega, lo que hace es Ah, le lo quita la asustó. agilidad. Le Sí. quita agilidad. Eh, la agilidad de Tito fue reducida a cero, así que ya no va a poder esquivar los ataques. Él te pegó 40 de daño con placaje. Estás en 15, así que nada. Ahora que le tiramos. Yo, un arañazo. Un arañazo. Sabes que sí o sí va a pegar, así que ya está, ya ganaste. Ah, no, a ver, Falta un poquito. Bueno, falta un pero ahora poquito. vamos con la rueda de fuego. Claro, porque el arañazo es normal, no es de fuego. Entonces le pegó normal y quedó con 5 de vida y él te pegó 40 y te ganó. No, me Lamentablemente, ganaste, no había visto eso. Qué Tito te bonito. ganó porque a él no le pregunta qué quiere hacer, le tira random Ah, y perdiste. Sí, si hubieras tirado.
Bueno, ¿ves? Todas estas cosas las podríamos, en vez de que salga por acá, las podríamos haber guardado en este registro que quise poner yo, que ese print se guarde en la variable y, o sea, que esto se guarde en la variable y que después hagamos el print de todo al final. Pero bueno, eh, ahora está así, ¿ok? Creo que hubiera sido bueno. Bueno, la rueda de fuego es el que te pega a vos por tirarla. Le pegaste. ¿Qué pasó? Ok, hizo 105 de daño en la rueda, pero te pegó 20 Claro, porque era el retroceso, ¿no? claro, un montón. Pero te tiró un somnífero él y te quedaste dormido, y después te tiró hojas navaja y quedaste en 25. Bueno, está bastante bien, Tito, está Sí, sí, bastante sí, sí. curtido. Bien. Bueno, ¿qué querés? Le tiramos un arañazo ahora, un Dale. lanzallamas, por las dudas, para Me, matarlo. me falta probar el Ascuas también, ¿no? El 3. Ya lo Porque es el matamos. único que tenés. Ah, bueno. Sí, Bien, bien, bien. faltaba el ascuas, ya había tirado el uno, Bien. que le hizo 75. Yo no quería confiarme otra vez con Tito, estaba jugando muy bien. Sí, sí, sí. Pero bueno, ascuas, nada, también, hizo 60. Y Bien, le tiramos la rueda de fuego y lo matamos. Chao, listo. bien, bien, bien. Bueno, y ahí quedó el juego hecho, ¿sí? En principio, nada, solo te deja usar 4 Pokémon y... Pero es bastante interactivo. Yo lo que voy a hacer es pasarles el collab. Se lo voy a compartir para que ustedes también puedan ver todo. Pero en principio lo que quiero que les quede es el hecho de cuándo sirve crear un objeto, cuándo sirve crear una clase, por qué Pokémon es una clase, por qué Squirtle es una clase que hereda de Pokémon. Esas cosas son las que tienen que quedar claras. A veces en los efectos, en los ejemplos que se usan, eh, nada, no queda muy claro qué es un método, qué es un atributo. No sé si quedó claro acá, si no les quedó una duda de algo, les paso ahí el link. Sala de espera no, en la reunión. Ahí les paso el link por el chat. Díganme si pueden acceder. Y bueno, en principio este es el esqueleto de una batalla, de un juego. La verdad que ustedes pueden ir y modificarlo, o crear Pokémon nuevos, o modificar las batallas para, no sé, cambiarle los puntajes, crear nuevos movimientos. En principio, el hecho de que yo me haya tomado todo este trabajo de hacer la programación orientada a objetos, de usar la programación orientada a objetos para programarlo, hace que sea mucho más fácil añadir modificaciones. Porque si quiero añadir un nuevo movimiento, lo único que tengo que hacer es crear un objeto nuevo de ese tipo de movimiento. Si quiero crear un Pokémon nuevo, tengo que crear una clase nueva que herede de Pokémon y que tenga los movimientos. Y si son movimientos nuevos, creo los movimientos y ya está. O sea, no tengo que cambiar todo lo que ya hice. Es como incremental la programación. Bien. Así que bueno, eso sería la clase. En principio ustedes pueden correr todo y ponerse a crear su propio Pokémon y pelear contra Tito, contra Pepe o contra el que quieran. Y nada, eso. No sé si queda alguna duda, si no se entendió algo de todo lo que Por mi hablamos. parte, ¿no? Me gustó mucho ver un ejemplo así bien completo, ¿viste? Como Ok, con un montón de cosas, estuvo buenísimo. bueno, zarpado. Eh, Nada, como les digo, está bueno a veces encontrar estas cosas y modificarlas. Yo la verdad que no se me ocurrió a mí, encontré uno en internet que estaba muy básico y me enrosqué y le puse a agregar cosas. Le agregué esto de los tipos, le agregué los movimientos. eh, y en principio también ChatGPT me ayudó mucho. Así que nada, si ustedes quieren modificarlo y no se les ocurre cómo hacer la lógica, cosas así, también le pueden preguntar y decir, bueno, le muestran los Pokémon que ya están creados y le decís, quiero un Pokémon que sea, no sé, de tipo agua y que sea, no sé, otro, y que tenga estos ataques y te va a ayudar. O pueden hacer el intento de hacerlo ustedes mismos. Bueno, si no quedan dudas, en el chat no hay nada, no. Si no quedan dudas, bueno, eso sería todo.
Así que ya les quedó el recurso eh, y espero que les haya servido. Gracias, Pablo. Dale, Abrazo. abrazo a ustedes. Chau, Muchas chau. gracias. Me Dejo, voy. dejo, no, vamos. Dejo de grabar Hasta luego. y, y nos vamos.